Bueno, vamos a continuar con la videoclase número 3 y vamos a continuar hablando del computador. Esta vez vamos a adentrarnos en conocer un poco mejor los elementos que lo componen. Ya hemos hablado en la videoclase anterior que para que el hardware funcione correctamente va a necesitar la compañía de otro grupo que se llama software. Sin embargo, el hardware viene a ser como el músculo operativo de la computadora, ya que mientras un mejor hardware, más óptimo, más avanzado, el software seguramente se comportará de una mejor manera. Ahora, si nosotros tenemos que hablar de hardware, los podemos dividir en dos grandes grupos, lo que se conoce como hardware externo y lo que se conoce como hardware interno. El hardware interno es un tipo de hardware que no está a la mano del usuario directamente. ¿Por qué? Porque se encuentra de forma interna al dispositivo que estemos utilizando. Si estamos hablando de un computador de escritorio, está dentro de lo que se conoce como cajón o case, ¿no? Si estamos hablando de un portátil, está dentro de su carcasa. Si estamos hablando de un teléfono móvil, está dentro de su carcasa y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer que no vamos a entrar en el interior del case. Vamos a suponer que no vamos a entrar en el interior del portátil. Para eso debemos remover la parte de las tapas, la carcasa, ¿no? Y ya estaríamos viendo, tocando, palpando lo que es el hardware interno. Ojo, para hacer este proceso se necesita tener ciertos conocimientos, por lo menos de la informática, y manipular muy bien la desconexión correcta del equipo, evitar que esté cargado de forma, eléctricamente, etcétera, ¿no? No lo intenten en casa. Bien, hardware interno. Si removemos el caparazón que protege el hardware interno, vamos a encontrar una placa principal, una placa por lo general más grande que el resto de sus componentes, que es la placa madre, o lo que se conoce como la motherboard. Esta placa madre o esta motherboard es un conglomerado de, bueno, varias partes. De hecho, es el componente donde reposan todas las conexiones del sistema informático, tanto sus partes externas como sus partes internas. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Ella garantiza la comunicación entre cada componente que da vida al computador. Entonces, las placas madre tienen lo que se conoce como un puerto o un socket. Este socket varía, ¿no? Según el fabricante. Hay dos grandes competidores en la actualidad, que son AMD e Intel. Pero estas placas madre tienen este socket donde va conectado lo que mucha gente denomina el cerebro del computador, la unidad central de proceso o la CPU. La CPU es el circuito integrado central más complejo que tiene un sistema informático. Es un bloque que interpreta datos, realiza instrucciones que los programas le pasan, pero a velocidades súper altas, muy altas. La CPU es un recuadro, una placa, ¿no? Como ya lo dijimos, un circuito integrado. Y sus velocidades se miden en lo que se conoce como hercios, frecuencias a través de hercios. A la motherboard también tenemos conectado lo que es la memoria RAM y lo que es la memoria ROM. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, ¿no? Encargada de las instrucciones que ejecuta la CPU y otras unidades. Maneja lo que son las colas de tarea del sistema informático y por lo general, mientras mayor memoria RAM tenga el computador, mejor cola de tareas puede procesar y el computador se vuelve un poco más rápido. Sin embargo, la memoria RAM, al momento que ya no existe energía eléctrica en el computador, todos los datos que están en la memoria RAM se pierden, se borran. A diferencia de ella tenemos la memoria RAM, que es la memoria, es la memoria de solo lectura o Read Only Memory. Esta memoria de solo lectura se utiliza principalmente para contener lo que es el BIOS del sistema, el primer programa que se ejecuta durante el arranque del computador y prueba todo el hardware antes del resto del programa. Esta memoria de solo lectura
no permite que se almacenen datos en ella. Es por eso que los datos que tiene la computadora, archivos, sistema operativo, músicas, videos, etcétera, todos los datos se almacenan en lo que se conoce como el disco rígido o el disco duro. Actualmente existen un nuevo dispositivo conocido como discos de estado sólido. Sin embargo, los discos duros que funcionan a base de magnetismo siguen estando muy presentes en las computadoras modernas. En comparación con el disco de estado sólido, los discos duros o los discos rígidos son un poco más lentos. Sin embargo, la cantidad de tiempo en la que pueden persistir los archivos dentro de este es mayor a la del disco de estado sólido. El disco rígido es un dispositivo que se utiliza mayormente para almacenar datos. Si el equipo informático no cuenta con energía eléctrica, sus datos seguirán persistentes en dicho dispositivo. Está compuesto de varios discos rígidos y un cabezal que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Si nos damos cuenta, tanto la memoria RAM como el disco rígido y como todos los componentes tienen puertos, en algunos casos sockets o PCIs, que garantizan que cada dispositivo que hemos nombrado hasta ahora tengan una conexión física al motherboard. Por ejemplo, el caso de la GPU, ¿no? Que es la unidad de procesamiento gráfico. Estas GPU por lo general se conectan a la motherboard a través de un puerto conocido como PCI o PCI Express. La GPU es la unidad de procesamiento gráfico que aligera la carga de la CPU y procesa todo lo que tiene que ver con gráficas del sistema informático. Es por eso que cuando estamos utilizando programas de diseño, programas de renderización de video, juegos de alto nivel gráfico, necesitamos de una buena GPU para aligerar la carga de la CPU, ya que la CPU es multipropósito. En cambio, la GPU tiene un enfoque directo a los gráficos, lo que va a garantizar que por el monitor se vean mucho mejor los gráficos y además el equipo informático vaya mucho más rápido. Cada uno de estos elementos son alimentados a través de la energía eléctrica, pero si nosotros conectásemos la computadora directamente al tomacorriente, seguramente nuestros circuitos y nuestras placas acabarían dañados o lo que se conoce como habrían cortos, acabarían quemados. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel de energía eléctrica que se manipula dentro de la placa madre para alimentar los componentes es un nivel muy preciso. Y para esto, durante este proceso, interviene algo que se conoce como la fuente de poder. La fuente de poder es la encargada de convertir la energía eléctrica que tenemos en nuestro tomacorriente de pared a energías que pueda soportar la tarjeta madre. La tarjeta madre a su vez hace un proceso de purificación, digamos, de esta energía eléctrica. Sin embargo, la encargada de alimentar todo este componente electrónico y electromecánico es la fuente de poder.